les sea de utilidad. Y se trata de cannabis para tratar la ansiedad. La planta de cannabis, vieron que es una medicina que ayuda muchísimo en todo lo que tiene que ver con las afecciones de salud mental. Y la ansiedad es una afección que básicamente se caracteriza por producir sentimientos de preocupación, nerviosismo, temor, que, a ver, la ansiedad es normal, es una respuesta a un estímulo que puede ser desafiante, entonces que puede generar un estado de alerta, eso es normal. El tema es que a veces se convierte en un problema de salud cuando esa reacción es una reacción que se presenta muy frecuentemente o de forma desmedida. ¿Qué pasa ahí? Interfiere con las actividades de la vida cotidiana, nos condiciona, y en tanto nos condiciona, bueno, empieza a transformarse más que de síntoma de ansiedad a el trastorno de ansiedad. Básicamente, el 4% de la población mundial padece de un trastorno de ansiedad. Eso es un montón. Estas cifras son de 2019 de la Organización Mundial de la Salud, que para 2019 301 millones de personas en el mundo padecían síntomas compatibles con un trastorno de ansiedad. No síntomas de ansiedad, sino una cantidad de síntomas de ansiedad que resultaba discapacitante, digamos, ¿no? Que hacía que una persona no pueda cumplir con lo que se había propuesto. Y esto, como les decía, 2019, prepandemia, pospandemia, o sea, durante la pandemia, la ansiedad se disparó para todos lados. Así que a esta cifra seguramente haya que subirla bastante más. Como les decía, cuando la ansiedad afecta el desenvolvimiento de las personas en sus quehaceres habituales, ya estamos hablando de trastorno de ansiedad. Dentro de la psiquiatría hay un montón de clasificaciones del trastorno de ansiedad que por fines prácticos y de tiempo y demás no los traje, pero básicamente lo que sí se observa es que se experimentan tensión física, miedo, preocupación, mucha angustia, muchísima angustia, que interfieren, como les decía, en las actividades de la vida cotidiana. Yo después la presentación la paso porque en honor al tiempo la estoy pasando rápido, pero después la pongo a disposición, no se preocupen. También puede ser ansiedad cuando estoy demasiado irritable, muy seguido estoy irritable, cuando me duele mucho la panza. Nos hemos cansado o no sé si es que te cansás, pero o sea, es muy habitual que las personas que van a una guardia con molestias abdominales o con dolor en el pecho, sensación de falta de aire, no tengan una causa orgánica de eso y estén experimentando síntomas de ansiedad. Eso es algo que vemos muy frecuentemente. Sudoración, temblores, también trastornos en el sueño, las náuseas. Las náuseas son un síntoma re frecuente de ansiedad. Y en algunos casos también se produce esto de la sensación de peligro inminente, muerte inminente, que es más popularmente conocido como ataques de pánico, digamos, ¿no? Que es como, son momentos en los que se exacerba la sintomatología, pero nadie nunca se murió de ansiedad, ¿sí? Es solamente la sensación de que un hecho, una fatalidad puede ocurrir. Pero hay algo que me parece que es re importante, muy importante, y además en estos tiempos en los que una de las cosas que se critica, por ejemplo, desde los desafíos regulatorios en materia de cannabis, una de las cosas que se critica mucho es la gran cantidad de personas que están inscritas en el ReproCan por síntomas de ansiedad, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces están todos ansiosos. Y digamos que antes de la pandemia éramos más de 300 millones de personas con ansiedad. Post pandemia es una patología, una afección, una condición, como le queramos decir, que es realmente muy prevalente. Y tiene esto que es algo que porta la salud mental de algún modo, ¿no? Si una persona se quiebra una pierna y entonces puedo tomarle una radiografía y observar dónde está la fractura, nadie va a negar que esa persona tiene dolor. Ahora, si una persona se te sienta y te dice estoy muy angustiada,
hay una cuestión de esa abstracción que todavía nos cuesta, ¿no? Y parece que no está padeciendo, o se lo está inventando, o no tiene voluntad suficiente, o es un problema de que la persona podría, digamos, subsanar si así lo quisiera. Y no, es una condición de salud también. Y puede doler igual o hasta incluso más que una pierna fracturada. Pero eso lo traigo porque todo lo que es salud mental desde su abstracción nos genera el desafío de reconocer, che, estoy teniendo estos síntomas y quizás tienen un tratamiento al que no estoy accediendo porque estoy pensando que no lo necesito, lo estoy naturalizando. Digamos que habitamos un entorno ansiogénico, profundamente ansiogénico, esta infinidad de estímulos, estos tiempos aceleracionistas que trae la tecnología, que son muy distintos de los tiempos orgánicos. Muchas veces le digo a las personas que acompaño que a veces nos tratamos como si fuéramos más parecidos a un celular o a una computadora que a una semilla, ¿no? Y que nos olvidamos que habitamos un cuerpo que se mueve con tiempos orgánicos y que no le damos tiempo al proceso. Entonces eso genera también mucha ansiedad, ¿no? Este entorno ansiogénico donde parece que todo tiene que ser para allá, todo tiene que ser para ayer, que nunca vamos a tener tiempo suficiente. ¿Por qué lo traigo? Porque una de cada 4 personas que padecen trastornos de ansiedad accede a tratamiento. ¿Y por qué solo una de 4 personas? Entre otras cosas por los déficits en los sistemas de salud, por la baja capacitación también de los profesionales y las profesionales de la salud para identificar que se trata de una condición de salud, y también por el prejuicio, por el estigma, y porque a veces naturalizamos tanto el entorno ansiogénico y vivir con la ansiedad y demás que no reconocemos que por ahí estamos teniendo una dificultad en salud que necesita de un tratamiento. Eso es clave. Ahora sí, lo bueno es que tenemos la planta de cannabis de nuestro lado, que es hermosa, nuestra amada maestra y pedagoga, y que la planta de cannabis activa nuestra memoria biológica de armonía, o nuestra memoria de armonía biológica, como le queramos decir. A mí me gusta, no sé, como jugar, si se quiere, es una forma inocente de decirlo, pero como sí, es una especie de juego con las plantas y con las medicinas de la tierra, a identificar, recordar, reconocer qué memoria guardan, ¿no? Como qué memoria trae esta planta, este hongo, este cactus, qué memoria trae. Y la memoria de la planta de cannabis, desde mi perspectiva, como les digo, como les dije en la charla anterior, vengo a compartir una visión, no a imponerla, pero claramente la planta de cannabis cobija una memoria de armonía. Hay algo de la capacidad que tiene la planta a través de sus fitocannabinoides de activar un sistema, que es el sistema endocannabinoide, que lo tenemos de cabo a rabo, presente en su infinidad de receptores. El cerebro es el órgano con más receptores de tipo cannabinoide. ¿Qué significa eso? Que es donde más puertitas va a tener la planta para actuar con sus llavecitas cannabinoides. Para quien nunca escuchó sobre el sistema endocannabinoide, les cuento rápidamente que es un sistema que tiene que ver básicamente con una trama de receptores que, como les decía, tiene mucha presencia en el cerebro, pero está presente en todos los órganos y sistemas, que están a disposición para responder a sustancias de tipo cannabinoide que nuestro propio cuerpo produce. Son derivados, son ácidos grasos, tipo, ¿vieron los ácidos omega y demás? ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El sistema endocannabinoide, cuando se encuentra el endocannabinoide, endo significa interior, cannabinoide que tiene la capacidad, se le dice cannabinoide a toda molécula que tenga la capacidad de estimular receptores de tipo cannabinoide. Entonces, cuando se encuentra el endocannabinoide con el receptor de tipo cannabinoide, lo que sucede es que se activan mecanismos biológicos de compensación que llevan al organismo a un estado de equilibrio que en medicina le llamamos homeostasis. Entonces, las distintas acciones del sistema endocannabinoide tienen que ver con el estímulo de esa homeostasis. Ahora bien, imagínense
un sistema que tiene que trabajar por el equilibrio en un contexto que nos desequilibra todo el tiempo. ¿Cómo puede estar ese sistema? Súper agotado. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que los endocannabinoides no llegan a estimular lo suficiente los receptores de tipo cannabinoide y empezamos a hacer síntomas. Pero otra vez, entre esos síntomas, bueno, pueden aparecer síntomas de ansiedad. Pero otra vez, qué bueno que tenemos la planta de nuestro lado. ¿Por qué? Porque los cannabinoides que tiene la planta son tan parecidos a los endocannabinoides que nosotros producimos que pueden estimular los mismos procesos. Y entre ellos la usamos para trabajar también sobre síntomas de ansiedad. ¿Me siguieron hasta ahí? Esta es la clave para entender cannabis terapéutico, hacia todos lados. Hay gente que dice, hey, pero ustedes lo usan para cualquier cosa, lo usan para todo, ¿cómo puede ser? No, no es que lo usamos para cualquier cosa, ni lo usamos para todo, ni lo usamos para cosas muy diferentes. Lo estamos usando siempre para estimular un mismo sistema, que es el sistema endocannabinoide. El punto es identificar cómo hacer para estimularlo de la mejor forma posible para que ese sistema recupere acción, recupere tono, recupere ritmo. Y eso es lo que hacemos cuando trabajamos con la planta de cannabis. Básicamente, el sistema endocannabinoide, sabemos que una de sus grandes acciones es la neuromodulación en el sistema nervioso central, o sea que modula las formas que tienen de comunicarse las neuronas entre sí. Esto es súper interesante, ¿no? Dentro de sus acciones. También hay evidencia científica que da cuenta de que cuando baja la cantidad de endocannabinoides y el estímulo de los endocannabinoides a los receptores de tipo cannabinoide, aparecen síntomas de ansiedad, y que si bloqueo las puertas, o sea, bloqueo los receptores de tipo cannabinoide que están con más presencia en el sistema nervioso central, que son los receptores CB1, se producen síntomas de ansiedad. Entonces, sabemos por evidencia científica que cuando hay fallas en el sistema endocannabinoide, puedo, entre otras cosas, tener síntomas de ansiedad. Pero otra de las cosas que sabemos es que la planta de cannabis puede ser tanto ansiolítica como ansiogénica. No sé si estuvieron en la charla de terpenos que se dio hace un rato, me pareció interesantísimo, porque justamente lo que comentaba el disertante es esto de que la cantidad de terpenos que tenga una planta puede modular a los cannabinoides de forma tal que me genere o un super high, que puede ser bastante ansiogénico. Cuando digo super high me refiero a un efecto psicoactivo bastante alto, un efecto estimulante bastante alto, o me puede relajar, y eso claramente es muchísimo más ansiolítico, ¿no? Por eso la clave es conocer qué es lo que estoy usando. Eso es fundamental. Argentina, en ese sentido, digamos que más allá de los temores que podamos tener ante nuevas regulaciones o lo que fuera, seguimos siendo vanguardia, porque la vanguardia principalmente está instalada desde el cambio cultural. En Argentina, el 90% de la población usa flores. No todas son de autocultivo, algunas son de provisión por un tercero, digamos, pero el 90% de la población usa flores. No es lo mismo, de repente, de hace 10 años atrás, por ejemplo, cuando se usaban con más prevalencia la marihuana prensada, que la marihuana prensada en general eran genéticas o son genéticas sativas, porque son genéticas que tienen que bancarse todo el mecanismo de producción, digamos, son las que crecen en el Paraguay, además con mayor frecuencia. Entonces, veníamos de eso, y en ese contexto claramente la planta podía ser mucho más ansiogénica, pero si estamos más cerca de las flores, entonces es bastante importante desde la conciencia del usuario o la usuaria conocer qué flor estoy usando. No importa si la cultivo o si me llega de otras manos. A esas manos que me las proveen, bueno, preguntarle qué tipo de flor estoy usando, porque claramente les decía que en las guardias había visto náuseas, esto, aquello. En las guardias también me tocó asistir, yo soy psiquiatra, no sé si les conté, pero soy psiquiatra. Y en las guardias también me tocó asistir personas con síntomas de ansiedad secundarios a un uso de cannabis que por ahí había sido demasiado fuerte. Que no pasaba nada, lo único que había que hacer era sostener, acompañar, explicar que era transitorio.
Nunca tuve que medicar una crisis de ansiedad por cannabis, ¿sí? Más que nada contener. Pero bueno, digamos que estamos en un contexto en el que nos es muy accesible conocer qué es lo que estamos usando. Y eso no es un detalle menor, porque para la planta de cannabis vamos a tener en cuenta los tipos de quimiotipos, que son el quimiotipo 1, digamos que es el que tiene mayor presencia de THC, el quimiotipo 2 es equilibrado THC-CBD, el quimiotipo 3 tiene mayor presencia de CBD. Sabemos que el CBD tiene propiedades ansiolíticas, eso es bastante importante. Sabemos que el CBD regula la psicoactividad del THC, entonces en algunas personas, principalmente para las personas que no tienen una relación previa con la planta de cannabis, es buena práctica elegir un quimiotipo que tenga o mayor presencia de CBD o que tenga un equilibrio en la relación THC-CBD. En Argentina además se miden las flores, se miden los aceites, son cosas como les decía, somos vanguardia, tenemos un montón de información sobre esto. Y el quimiotipo 1 no es que no se pueda usar, claro que también, obviamente en general se recomienda en personas que sean más experimentadas, ¿no? Pero en el caso de que sea que usemos un quimiotipo 1, para que el quimiotipo 1 tenga una presencia más, digamos, elevada de efecto ansiolítico, lo que necesito es que sea un fenotipo índica. Los fenotipos, seguramente acá la gente ya deben conocer, ¿no? Que las sativas son esas larguiruchas, flaquitas, de dedos largos, digamos, y las índicas son las retaconas, ¿no? Que tienen que es como tienen todas las hojitas así más gorditas y son como todas como más caderonas. Bueno, la diferencia entre índica y sativa tiene que ver con la presencia de terpenos. Y las plantitas índica en general nos relajan mucho, mientras que las plantas sativa tienen un efecto más psicoestimulante. En una persona que esté padeciendo síntomas de ansiedad, no es la idea generar un efecto psicoestimulante, porque eso puede producir todavía más ansiedad. Pero eso no significa que no pueda usar quimiotipo 1, siempre y cuando el quimiotipo 1 sea de tipo índica. ¿Me siguen? Porque saben que muchas veces se dice, no, si la persona tiene ansiedad necesita usar CBD. Y no, por ahí es una genética índica que tiene un montón de presencia de mirceno y un montón de presencia de otros terpenos que son relajantes y claramente es también una buena medicina para esa situación. Bueno, básicamente los cannabinoides, dentro de esto, ¿no? De los cannabinoides que usamos para dividir en los 3 quimiotipos y demás, sabemos que el CBD y el CBD en estado ácido tienen que... Los cannabinoides ácidos son como están en la planta, ¿vieron? En crudo. Tienen efectos ansiolíticos a través de, por un lado, el estímulo del sistema endocannabinoide, no directamente sobre los receptores, sino que potencian las acciones del sistema endocannabinoide porque ponen más disponibles los endocannabinoides básicamente evitan que las enzimas se coman los endocannabinoides, entonces aumenta la cantidad de endocannabinoides, o generan algunos cambios conformacionales en los receptores que hace que puedan cachar más los endocannabinoides y también otros fitocannabinoides que sí estimulan directamente los receptores, como es el caso del THC. El THC sí estimula directamente receptores de tipo cannabinoide, mientras que el CBD, además de estimular los receptores de tipo cannabinoide, como les digo, de forma indirecta, produce un estímulo serotoninérgico. La serotonina básicamente es un neurotransmisor que, entre otras cosas, nos provee un estado de calma. Entonces sabemos que actúa directamente sobre receptores para serotonina. Bueno, componentes de cannabis con efecto ansiolítico, como les decía, el mirceno, el linalol, son componentes aromáticos que le ofrecen a la planta un buen efecto ansiolítico, también el limoneno, los flavonoides, que los flavonoides, se habla muy poquito de flavonoides porque los flavonoides no tienen efectos psicoactivos y porque no están tanto en las flores, sino más bien en las hojas. Los flavonoides son esenciales porque son los flavonoides los que leen la data del fotoperíodo, o sea, siempre tuvimos relación con los flavonoides y la vamos a seguir teniendo, ¿no? Cualquier persona que cultive cannabis sabe lo importante que es
el guardianar y acompañar el fotoperiodo para poder llegar a una buena producción. Dentro de los flavonoides sabemos que la apigenina actúa sobre receptores de tipo GABA, que es el principal neurotransmisor relajante, digamos, del sistema nervioso. Entonces, siempre tener en cuenta el efecto séquito, no solamente cannabinoides aislados, sino también el efecto séquito, que es esta referencia de la combinación de componentes como superadora del uso de cada componente en forma aislada. Y como les decía, en Argentina somos vanguardia. Tengo unos amigos que tienen una empresa que se llama Clone Factory, que ellos venden clones directamente en los plantines, ¿no? Entonces uno sabe qué cantidad de THC, CBD, si es una predominancia índica, predominancia sativa. Y acá les traigo dos ejemplos de un quimiotipo 1, que es relajante, que es la Purple Karma, pero porque tiene una predominancia índica, y de un quimiotipo 3, que también es relajante, porque sí, tiene mucho CBD, pero además tiene una predominancia índica. Esta plantita no tiene tanto, no sé si se lee, bueno, no se lee, no tiene tanto CBD, pero la constelación de terpenos hace que su efecto sea claramente ansiolítico. ¿Me siguen? Por eso les decía esto de que los quimiotipos nos sirven, pero hasta ahí. El tema de la vía de administración, obviamente los aceites de cannabis son una muy buena forma. Se utilizan derivados, extractos oleosos de la planta que se utilizan de forma sublingual. Alrededor de los 30 minutos vamos a ver que comienza el efecto. El efecto no es psicoactivo, es un efecto suave y liviano que se sostiene durante 6 a 8 horas más o menos y nos permite una buena dosificación. Es importante tener en cuenta que no es la única vía de administración para el uso terapéutico de la planta de cannabis, pero es una vía que usamos mucho porque a mí muy frecuentemente me preguntan si las distintas afecciones se pueden tratar con la vía inhalada. Y por supuesto que la vía inhalada es una gran herramienta para un montón de condiciones. En salud mental, lo que recomiendo es la combinación de las dos vías, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vía inhalada ejerce sus efectos muy rápido, pero tiene una duración muy corta. Entonces, para tratar un síntoma que te afecta todo el tiempo, digamos, vas a tener que fumar mucho. Y eso puede que me desordene el tratamiento. En cambio, si hacemos una meseta con aceite y después a eso, si hace falta, le sumamos la vía inhalada, sabemos que tenemos muchas más posibilidades de éxito terapéutico. Bueno, interacciones con medicamentos rápidamente. No hay interacciones que nos preocupen entre los usos de cannabis, ya sea en aceites o vía inhalada, con medicamentos que se receten para ansiedad. No hay interacciones de riesgo. Sí puede pasar que como la planta comparte algunos procesos metabólicos con los ansiolíticos, que son los que terminan con PAM. ¿Vieron? Diazepam, clonazepam, bromazepam, alprazolam, lorazepam. Bueno, sí puede pasar que como comparten algunas vías metabólicas, aumente digamos como la disponibilidad de ese fármaco, y eso que me permite bajar la dosis. ¿Qué es lo que queremos? En definitiva, bajar la dosis también de esos fármacos que sabemos que el uso continuado puede producir deterioro cognitivo, además generan resistencia y otras cositas que no nos gustan. Yo siempre digo que si una persona me dice que se tomó la caja de clonazepam entera, ya me empieza a latir fuerte el corazón. Más allá de que es probable que no se muera, digo, uy, qué bajón, porque va a haber que hacer un lavaje o va a haber que intervenir de un modo, digamos, como más, como con más preocupación. Si me dicen que se tomó el frasco de aceite entero, bueno, tengo dos opciones, o que descanse o que se quede escuchando Pink Floyd. Así que... Y otras formas, y con esto sí ya termino. Otras formas, acuérdense de esto. Esto es re mil importante. Gracias por quedarse hasta el final, porque esta es la parte que para mí es súper importante. El sistema endocannabinoide es un sistema de armonía, y no solamente la cannabis, la planta de cannabis, nos ayuda a estimular esos sistemas, ese sistema de armonía, digamos, ¿no? Hay un montón de otras acciones que podemos también realizar para que nuestro sistema endocannabinoide se revitalice. De eso tenemos evidencia científica, no es de
de hippie o romántica, que se los cuento nomás. Soy bastante hippie, bastante romántica, pero no se los cuento solo por eso, sino porque también sabemos que los ejercicios de meditación, el ejercicio físico, la alimentación, digamos las prácticas de alimentación ordenadas con un buen balance en la administración de las grasas, digamos, no estar comiendo frito todo el día básicamente, y otras prácticas de bienestar. Sabemos que otras prácticas de bienestar puede ser, por ejemplo, hay un estudio científico que da cuenta de cómo el cantar en personas a las que les gusta cantar porque participaban de un coro estimula más la producción de endocannabinoides. Entonces, obviamente tenemos a la planta para que nos ayude a lidiar con la ansiedad o con el síntoma que sea. Qué bueno que es nuestra aliada y la tenemos de nuestro lado, pero no se olviden también de las buenas prácticas que estimulan nuestra propia medicina. Y muchísimas gracias por su atención. Ahí tienen mi mail. Gracias. Muchas gracias.